mi hermano Paulo. Bueno, oramos. Buenos días, hermanos en el comunín, de que Padres verdaderos. Realmente queremos agradecer una vez más por este espacio que usted nos abre, Padre, realmente que muchas personas puedan conectarse el día de hoy, Padre, en especial al Día Nacional de la Argentina, Padre, el señor Carlos Vargas, que se ha preparado realmente mucho tiempo, incluso bajo su experiencia nos puede guiar y dar realmente un fuerte canal de su amor, Padre, para cada uno de estos jóvenes. Esperamos que realmente podamos estar muy atentos, Padre, sus unidos en mente y cuerpo, para poder recibir en nuestros corazones la guía del día de hoy, que realmente nos marque, que nos ayude realmente a elevarnos a ese gran proceso de convertirnos en hijos verdaderos que usted espera de cada uno de nosotros. Así que más que nada, con corazón muy humilde y también muy, muy agradecido por este espacio realmente muy especial. Queremos empezar centrados en usted, el esté muy presente, Padre, siendo que usted realmente sienta alegría al ver que ese mensaje está llegando a cada uno de nosotros, Padre. Así que más que nada queremos agradecer en nombre de todos aquí presentes. En mi nombre es Pablo Sena, hijo de Pedro y Yedelín, hijo de una familia de Iglesia Central. Ayú. Muy bien, antes de empezar voy a hacer un pequeño recordatorio. Sé que lo digo siempre, pero siempre tratemos de estar, ¿no?, abiertos, atentos, escuchar, ¿no? Recuerden que cada persona, ¿no?, que estamos recibiendo ahora es un canal de Dios, es Dios que nos está educando a través de ellos. También un poco lo que había dicho antes, ¿no? Si bien siempre nos educan para aprender a dar, también tenemos que aprender a recibir de Dios, ¿no? Porque no podemos dar amor, palabra, educación a los demás si no supimos recibir en el momento que Dios nos quiso dar, ¿no? Entonces tengamos ese corazón, tenemos eso presente, ¿no? Todo el momento del seminario, por favor, tanto en los deportes, en las guías, en el momento del seminario de limpieza, ¿sí? Así que luego de tener que repetir esto una vez más, ahora sí vamos a recibir un fuerte aplauso al señor Carlos Vargas. Buenísimo, los que me conocen saben que acotarme a un margen de tiempo de menos de una hora es para mí todo un esfuerzo, pero lo voy a cumplir, y sobre todo cuando se trata de guía interna, porque por lo general siempre dejo que el cielo también trabaje, que no sea todo de lo que planeamos en nuestra mente o lo que queremos proyectar desde nuestra razón. Siempre que uno comparte una guía, le deja lugar a que el cielo pueda también decir alguna palabra, ya que no tiene boca, a través de aquellos canales que utiliza, ¿no? Si bien no somos los canales más puros, si no somos los mejores, lamentablemente somos los que estamos, pero poner el esfuerzo y la disposición para que si el cielo quiere decir algo, especialmente cuando visualiza a alguna persona y dice, uy, voy a aprovechar a través de este canal para tocar su corazón o llegar a su mente original, o darle alguna respuesta a alguna pregunta que se esté haciendo, o alguna solución a algún problema. Entonces, a mí siempre me gusta dejarle un espacio, ¿no?, al mundo espiritual más elevado, siempre en el ámbito de un seminario, en el ámbito de una esfera espiritual preparada, como ustedes lo han hecho. Siento que el cielo se puede manifestar. Entonces, si bien uno prepara una guía siempre, porque también es bueno tener algo para, dentro de un contexto, preparar, entonces se le deja el espacio para que Dios también, a través de ese mundo espiritual elevado, a través de esa palabra que pueda llegar a la mente original, también fluya. Pero cuando el tiempo es muy acotado, entonces ahí es mucho más esfuerzo poder hacer la parte de uno y dejar el camino a la inspiración. Así que vamos a ir directamente a la guía de hoy. Voy a compartir directamente pantalla. Esta guía hace muy poco la he dado a los jóvenes de Argentina, la cual considero que en el tiempo de la pandemia era muy importante que la tengamos en cuenta, y por eso fue lo que sentí compartir con ustedes, ya que tenía un tema libre para compartir, no estaba tan condicionado a algún tema del principio divino específico. Entonces, gracias a los que están, a los organizadores del staff del seminario,
que me permiten compartir con libertad una guía. Entonces, bueno, esto es lo que les propongo para esta mañana. Lo que les quiero compartir en este momento es sobre nuestra identidad verdadera y nuestro sentido de pertenencia original. Hay algunos temas, algunos contenidos un poco más complejos, pero sé que todos ustedes son sumamente inteligentes y lo van a poder captar y lo van a poder conectar con el mensaje. Porque la palabra pertenencia es una construcción cultural que se ha utilizado mucho en la sociedad, pero que hoy, adaptándola a nuestro sistema del Chonilguk, es un combo importantísimo para que nosotros podamos saber dónde estamos parados hoy y hacia dónde estamos yendo. No es tan difícil saber a dónde pertenecemos. Somos del planeta Tierra, creo que sí. Ninguno es extraterrestre, por lo menos, o que no lo haya revelado, ¿no es cierto? Pero básicamente todos somos de este maravilloso planeta Tierra, que hasta ahora la ciencia ha demostrado que es el planeta donde existen los seres humanos, donde hay vida humana. Por ahora no se ha demostrado otra vida humana en otro planeta. Y por lo general puede haber otro tipo de vida, pero no con la complejidad de lo que es el ser humano, con esa identidad que nosotros entendemos como hijo o hija de Dios. Pero la vida está en todos lados, en todo el universo. Todo tiene vida. Hasta la materia tiene vida. Entonces, en ese sentido, me gustaría compartir más desde un punto de vista secular, y secular no significa que sea malo, ¿eh? No siempre lo secular es malo, sino un poco más mundano, desde lo que la ciencia o la razón o el aspecto social comparte, ¿no? Con el psicológico también, basado en el tema de la pertenencia. Leamos juntos, ¿no? O sea, no es que tienen que leer, pero estemos atentos a lo que les voy a compartir. El concepto se utiliza para nombrar aquello que es propiedad de una persona determinada. A nivel social, la pertenencia es la circunstancia de formar parte de un grupo, una comunidad u otro tipo de conjunto. Estas definiciones nos ayudan a entender la noción de sentido de pertenencia, que es la satisfacción de una persona al sentirse parte de, parte integrante de un grupo. El sujeto, de este modo, se siente identificado con el resto de los integrantes, a quien entiende como pares. El sentido de pertenencia supone que el ser humano desarrolla una actitud consciente respecto a otras personas, en quienes se ve reflejado por identificarse con sus valores y costumbres. Este sentido, por otra parte, confiere una conducta activa al individuo, que está dispuesto a defender su grupo y a manifestar su adhesión, su apoyo, su inclusión a la comunidad de manera pública. Es decir, que el sentido de pertenencia es muy importante porque nos desarrolla el autoestima, nos hace parte de, nos hace sentir que pertenecemos a algún lugar, a algún grupo, y no solamente el hecho de pertenecer en forma aislada, sino que también de saber que el otro, la otredad, ¿no es cierto? El otro que comparte esta pertenencia es mi par, con el cual puedo tener empatía, con el cual puedo compartir, puedo desarrollar actividades juntos, puedo tener aspiraciones juntos. En el mundo secular existía, por ejemplo, hace algunas décadas atrás, algunos de ustedes lo recordará, lo que se llaman las tribus urbanas, o se llamaban las tribus urbanas. Hoy con las redes sociales y todo esto se disolvieron un poco. Pero en aquellos tiempos, cuando no había tanta internet así, como plataformas como Instagram, sí, Facebook recién estaba entrando, ¿no? Pero como hoy, por ejemplo, hay tantas plataformas para poder estar interactuando,
existían las tribus urbanas que se juntaban en lugares específicos y se denominaban con ciertos nombres. No sé, los Flogger, por ejemplo, que eran algunos que se sacaban fotos y se hacían parte de un grupo para poner en ciertas plataformas digitales. Bueno, estaban también los otros que eran más extremos, por tener ciertas cualidades o pensamientos, los emos, por ejemplo. Y así había como muchas tribus urbanas que hasta el día de hoy todavía siguen todavía vigentes, pero no tan frecuentes. Y aquí, por ejemplo, en Argentina se juntaban al frente de un shopping, algunos en una plaza o en un parque, en algunos lugares específicos, y se sentían parte de ese grupo, parte de esa tribu urbana. Todo ser humano necesita sentirse parte de. Nos sentimos parte de una familia. Cuando un niño no tiene una familia, se siente muy solitario, muy aislado de este universo. Por más que existe el universo, es importante emocionalmente sentirse parte de. Nos podemos sentir parte de un club, nos podemos sentir parte de una escuela. Realmente el ser humano no nació para estar solo. Incluso se estudia que el ser humano es un ser social, que siempre tiene que estar con el otro, porque es a través del otro que construye la comunidad o la humanidad. Somos una raza humana, así como existen también en otras especies, la especie de los animales. Los animales se sienten parte de, que ese también es el próximo tema. Justamente un sentido de pertenencia puede encontrarse en la relación entre una persona y su país, el lugar de nacimiento, sumado a la crianza y la educación en un determinado territorio. Puede generar un sentido de pertenencia que lleve a un individuo a identificarse con sus compatriotas, ser parte de una nación, ¿no es cierto? El desear el bien a su nación. Incluso cuando esto significa que otra se vea perjudicada, a veces hasta incluso en una guerra uno toma partida de su nación como patriota para defenderla y hasta luchar, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, el ámbito en el que más comúnmente se aprecia este lazo, aparentemente irrompible, es el deporte. Recién les mencionaba, el ser parte de un club, el tener una camiseta que nos identifique, que nos haga parte de. Por ejemplo, en el fútbol, que es en Latinoamérica algo tan tradicional. Sin embargo, el sentido de pertenencia a un país o incluso a una familia puede desaparecer y ser reemplazado por otro vínculo. Las personas que se van de su tierra natal en busca de un futuro mejor lo hacen porque no han recibido suficientes herramientas u oportunidades para ver sus planes florecer en su lugar de origen. En casos como este, si existe un sentimiento de nacionalismo, antes de emprender el viaje, no suele mantenerse vivo durante mucho tiempo. Lo que está diciendo es que los vínculos humanos, los vínculos fraternales, los lazos parentales, a veces son más fuertes que el de un territorio, el pertenecer a un territorio. En nuestra comunidad, por ejemplo, hay muchas esposas que vivieron en un país y que al seguir el camino de una familia, junto con su esposo, dejaron su nación para ir a vivir juntas a otra. A lo que se refiere es que no era tanto el sentimiento de la tierra, sino más el sentimiento de formar una familia. Para el ser humano, lo más importante es sentirse parte de un núcleo de familia, un núcleo humano, más que de una tierra o de una región. Esto significa que necesariamente debe existir, no significa que necesariamente debe existir un sentido de pertenencia a una nación y que si se desvanece el original, entonces este deba ser reemplazado por otro. Muchas veces el lazo más estrecho se establece con uno mismo, la búsqueda del Dios interior, con los seres que nos acompañan de verdad. Esto es lo que más énfasis se pone, que nos apoyan y se atreven a decirnos lo que realmente piensan de nuestras ideas y nuestras actitudes, con aquellos que permanecen a nuestro lado en las peores épocas. Es decir, finalmente lo que más anhelamos es pertenecer a un grupo humano
que nos entienda, que podamos compartir ideales en comunes. Y si está Dios en el centro, por supuesto, esa pertenencia es mucho más universal. Ante la idea de no pertenecer a una tierra definida por fronteras, sino a la tierra como lugar común a todos los seres vivos, ese hogar, una raza común como humanidad, con los que compartimos el mismo oxígeno, la misma agua y el mismo sol, podemos volvernos más fuertes, seguros y conocernos más a nosotros mismos y respetarnos más, como consecuencia de abandonar la idolatría. Es decir, que mientras más nos sentimos parte de la raza humana, más parte de una familia global, más entendiendo que el prójimo, el semejante es mi hermano, mi hermana, porque somos prácticamente fraternales ante padres en común, entonces mucho más amplio es mi grado de pertenencia. Ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando existían estas tribus urbanas. Estas tribus a veces eran personas muy deprimidas, que solamente se sentían bien en el ámbito de su tribu, de su grupo. Bueno, pasa con las adicciones, por ejemplo. Cuando una persona entra en el camino de una adicción, quiere compartir esa adicción con el otro, que también es adicto a la misma. Entonces, a veces, personas que consumen o se drogan, a veces buscan a otro que lo hace para sentirse parte y no sentir una conciencia tan culpable sabiendo que no todo el mundo se droga. Entonces, muchas veces en el mundo secular, personas no encuentran ni siquiera a una otra persona para poder sentirse parte de. Y por eso van hacia por el camino, por ejemplo, del suicidio. Hay personas que no se sienten parte de nada. Entonces quieren terminar con su vida porque se sienten aislados de todo, de todos y del universo. Ese es un camino trágico que el ser humano ha caído por el individualismo, por el egoísmo, por la falta de amor. Niños, adolescentes de 12, 13 años que se han querido quitar la vida porque no se sienten parte de su familia, no se sienten parte de una comunidad y deciden quitarse la vida. Por eso es muy importante el sentido de la pertenencia. El ejemplo más cercano que tenemos de sentido de pertenencia puro es el que sienten los animales que se agrupan en manadas, como los lobos o los leones. Si bien su forma de comunicarse es diferente a la nuestra, no es difícil apreciar la importancia que dan a sus compañeros, a sus roles y a los ajenos, al bienestar general y al mantener la pasión para ser más fuertes. Es decir, las manadas, ¿no es cierto?, de animales se agrupan y se fortalecen. Se sienten como que con la fuerza del otro tienen más fuerza. No sabemos qué piensan o si consideran que su especie sea superior a las demás. Por ejemplo, a veces los seres humanos pensamos así, pero al menos no los vemos perder el tiempo. Saben defenderse, se autoabastecen, transitan infinidad de kilómetros, superan el frío, el calor intenso. Ellos no tienen préstamos ni becas denegadas, no hay gobernantes corruptos, solamente hay compañía verdadera. Por eso hablamos de la pertenencia pura. Se sienten realmente parte de esa raza, de esa especie, de esa manada. Un sentido de pertenencia a quienes están y estarán siempre de verdad, en carne y hueso, con una sola cara, no como doble cara. Hoy me abrazás y mañana me clavás un cuchillo, ¿no? Como le pasa a los seres humanos. En los animales, esta pertenencia pura que tienen, de defenderse entre ellos, de contenerse, de ir juntos en manada hasta el final, cruzando adversidades. Bueno, si los animales viven de esta manera, obviamente que el ser humano original tendría que ser muchísimo más noble en sus ideales y en su manera de vivir respecto al sentido de pertenencia. Entonces el camino que nosotros estamos hoy transitando nos lleva a preguntarnos,
¿Y yo quién soy? ¿Yo a qué grupo pertenezco? ¿A qué grupo pertenece Paulo ahí? ¿Dónde estamos? Por la visión del principio, nosotros entendemos que soy un hijo o hija de Hanulpu Monín, entendiendo hoy Hanulpu Monín como papá, mamá del cielo, un padre y una madre del cielo. Y también pertenezco a los padres verdaderos, entendiendo que necesito recuperar el amor, la vida y el linaje verdadero. Y por eso pertenezco a una comunidad, la cual hoy la madre le llama la Sagrada Comunidad Hanulpu Monín. Pertenezco a la nación del Cholilguk. Ahora, una cosa es decirlo de palabra o de teoría. Porque una persona o un animal, miren lo que les voy a decir, un animal que se siente parte de su manada, aunque se le desgarren los músculos y se le rompan los huesos, no va a abandonar su grupo. Pero muchas veces nosotros, como parte, como pertenecientes a la sagrada comunidad, de un día para el otro lo abandonamos. Hemos visto como mucha gente, entendiendo y devota con experiencias de entender a los padres verdaderos, de un día para el otro abandonó la comunidad, porque ya no se sentía parte. Entonces todavía el ser humano no tiene fortalecido los valores para poder sentirse un verdadero equipo, que no va a dejar el equipo nunca, aunque se le desgarren los huesos y los músculos. Eso es un ser humano original que se siente verdaderamente parte de esta sagrada comunidad. Soy un ser único que pertenece a la familia global de la humanidad, pero al mismo tiempo a una familia bendecida central. Por lo tanto, una familia bendecida central es una mini comunidad, una microcomunidad dentro de la gran comunidad sagrada. Y para nosotros que somos primera generación, que tenemos que abrir el camino porque de repente nuestros padres o nuestros tíos o abuelos no nos están acompañando hoy en esta pertenencia a la sagrada comunidad, no tenemos que preocuparnos, porque somos los que abrimos el camino. Seguramente el cielo nos está confiando la oportunidad de ser los primeros, los pioneros, los primogénitos de nuestra tribu. Así como los padres verdaderos son los primogénitos de la humanidad, la primera generación es la primogénita de una tribu. Tienen un rol importantísimo como primera generación, porque son los que tienen que abrir el camino. Entonces, a veces, un miembro de primera generación se siente un poquito menos porque de repente todavía no nació dentro, no nació dentro de la familia bendecida, pero tiene un valor increíble una primera generación, porque es quien se coloca en la posición de primogénito de la tribu. Y seguramente haciendo el fundamento de fe y sustancia, haciendo su curso modelo, tendrá la oportunidad de acercar a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, para que también sean parte de la sagrada comunidad. Quien les habla es un ejemplo, no por mí solamente, sino también por mi hermano, que él trajo a toda su familia a la comunidad. A mi papá, a mi mamá y a sus 2 hermanos. Todos somos parte de la sagrada comunidad. Pero al comienzo mi hermano tuvo que luchar muchísimo para poder hacer él el fundamento solo, haciendo su curso. Pero cuando él terminó su curso y tuvo que ir a testificar y abrazar a su familia para acercarla a la sagrada comunidad, su autoridad espiritual le permitió que el cielo lo apoyara y que Satanás no reclamara. Entonces es muy importante que la primera generación abra el camino, haga el fundamento, así como lo hicieron las figuras centrales de la historia. Cada uno tiene que hacer el fundamento. Miren Jacob. Jacob tuvo que hacer 21 años de curso para luego ir y ganar a su tribu para Dios. No lo hizo así de una. Tuvo que hacer su camino solo primero. Tuvo que dejar su familia. Tuvo que dejar su tribu para fortalecerse en el camino de Dios y luego volver a buscar a su tribu. Lo mismo le ocurrió a Abraham. Dios le dijo, tenés que salir de ahí
Y ahí estaba su papá, el Ur de los Caldeos, y tenía que salir de ese lugar y no sabía dónde ir. Dios le había dicho que iba a haber una tierra prometida, pero no tenía claro a dónde ir. Sin embargo, lo siguió por fe, pero sobre el fundamento de Abraham, de Isaac, de Jacob, se estableció el pueblo de Dios. Por eso, sobre el fundamento de cada uno de ustedes, de cada primera generación, se va a abrir el fundamento para que ustedes puedan ganar a su familia y a su tribu, para que pertenezca a la Sagrada Comunidad. Por ser la primera generación de familia bendecida central de 3 generaciones, abuelos, padres e hijos, uno se convierte en Mesías tribal de todos los antepasados sanguíneos y de todos sus futuros descendientes, tal como el ejemplo de Abraham, Isaac y Jacob. Soy un hijo e hija, hermano o hermana, cónyuge y padres desde la óptica de las 4 esferas del corazón. ¿A qué pertenezco? Pertenezco a las 4 esferas del corazón. Pertenezco a una familia bendecida central de 3 generaciones. Desarrollo las esferas del corazón para poder incorporar el amor verdadero como la energía central para nutrir esa familia, esa tribu, esa comunidad. ¿Se estará entendiendo hasta aquí? Eso es lo que tiene el Zoom, ¿no? Uno no ve mucho a las personas que están escuchando, pero espero que así lo sea. ¿Quién soy entonces? Es la pregunta que estamos haciéndonos. ¿A qué grupo pertenezco? Soy un ser único, con una personalidad única en potencia, porque depende de mí desarrollarla. Y una identidad única socialmente hablando, pero también estoy condicionado por otros factores. La nación, la cultura, la idiosincrasia. Hay muchos factores que hacen a mi identidad. Por lo tanto, para desarrollar y afianzar una identidad como un ser humano único, hijo o hija de Dios, lo más importante es desarrollar mi personalidad original, más allá de otros condicionamientos que maticen mi carácter y mi forma de ser. El ser es la esencia que perdura eternamente. Hacer, tener y conocer. Memoricen esto. Hacer, tener y conocer son factores en función del ser. Uno puede hacer muchas cosas, pero lo más importante es desarrollar el ser. Uno puede tener de todo, pero eso no garantiza que uno logró llegar a ser. Y uno puede conocer de todo lo que existe en las bibliotecas del universo, pero eso no lo condiciona definitivamente a ser. Por eso el ser, ese reflejo de Dios, esa esencia que todos tenemos de Dios, es lo que me hace finalmente feliz. El ser en función al plan de Dios, a su naturaleza, a sus atributos, su expectativa, acorde a su creación, a las 3 bendiciones. Por eso, hermanos y hermanas, cuando ustedes se abocan en el mar de los desafíos para poder desarrollar su ser original, su personalidad, no hay nada más importante en la vida. Todo el mundo conoce, hace y tiene cosas. Pero el desarrollo del ser es el camino más sabio que pueden tomar para poder hacerse verdaderamente hijos e hijas de Dios. No importa el tiempo que les lleve invertir en el ser. El Padre dice que cuando lleguen al mundo espiritual, en cuestión de horas van a poder conocer todo lo que les lleva en una vida entera conocer aquí en el mundo físico. No es tan importante conocer. Tener cosas en esta vida física, ¿hasta cuándo? Hasta el día que tenemos que dejar nuestro cuerpo. ¿Y con qué nos vamos al mundo espiritual? Supongamos que hemos dedicado toda nuestra vida a tener de todo. ¿Qué nos llevamos al mundo espiritual de toda esta vida que hemos dedicado a tener?
Nos hemos invertido horas enteras para conseguir dinero, horas enteras para tener una casa, horas enteras, años enteros para tener un auto, una empresa. ¿Tener qué? ¿De qué nos sirve si cuando vamos al mundo espiritual no hemos desarrollado nuestro ser? Hay que ser bastante tontos para poder dejar de lado el ser y abocarse solo a hacer, tener y conocer, cuando en realidad el único camino que nos lleva a la felicidad y a unirnos completamente con el ser original que es Dios, recién cantaron la canción Personalidad Original, que tiene que ver con esto, es la última meta del ser humano aquí en la Tierra. Llegar a ser uno con el ser original. ¿Lo demás de qué sirve? ¿De qué importa todo eso? Una persona llega a los 80 años, millonaria, poderosa, famosa, exitosa, pero cuando se va a acostar, se va a la cama y acuesta su cabeza en su almohada y piensa en su ser. ¿Qué encuentra? Eso es lo importante. Y no está mal hacer millones. Y no está mal ser millonario, no está mal ser famoso, mientras que lo importante haya sido primero la búsqueda y el desarrollo de nuestra personalidad original. Por tal razón, debemos enfocarnos en el desarrollo de nuestra personalidad original, que pueda ser perfeccionada al máximo en el tiempo de mi vida aquí en la Tierra y en el marco cultural, en un camino de principios, de valores, de tradiciones, y en un camino social, es decir, un estilo de vida acorde hoy al Chonilguk, para dejar una raíz y un legado para los futuros descendientes. Cada uno de nosotros hoy tenemos que ser emisores, agentes, embajadores de la cultura del corazón. Cada uno de nosotros tenemos que ser un embajador del Chonilguk. Tenemos que echar una raíz profunda como familia de 3 generaciones para nuestra futura tribu, pueblo y nación. Pero ¿dónde empieza esa raíz? Empieza en profundizarla en un camino hacia lo más profundo de la tierra. A veces una persona confunde felicidad con el éxito o la fama. A veces una persona cree que por tener fama y éxito es feliz, y no es igual, no es así. No siempre van de la mano. Sino las personas que han tenido fama y éxito, ¿por qué terminaron su vida en sobredosis, suicidio, depresión, si el éxito y la fama era todo? El placer, el poder, nada de eso reemplaza la satisfacción del ser. Y el camino del ser solamente se encuentra a través de echar raíces profundas en nuestra relación con el ser original, con Dios. ¿Ustedes creen que van a poder echar raíces en el ámbito de una universidad? ¿Creen que van a poder echar raíces de su ser original en algún club? En el único camino donde se puede echar raíces es en el camino que Jesús nos enseñó, el camino solitario de buscarlo a Dios como nuestra única referencia original, porque nuestra personalidad resuena, sintoniza con el ser original. Ahí yace nuestra personalidad, no en el conocimiento, no en las acciones meramente por aparecer o por querer mostrar, ni siquiera en lo que tenemos.
Porque incluso tener una familia, incluso tener una posición, si no está conectada al ser original, eso se puede derrumbar. Y ha pasado. ¿Cuántas personas han formado familias, han logrado tener éxito, tener mucha posición en el mundo, como en el ámbito político, religioso, y se desmoronaron, porque no estaba firme el ser? Por eso, una vez más, aquellos que han tomado su decisión de ir primero en busca de su ser original antes que cualquier cosa, yo los aplaudo. Y los estoy aplaudiendo de una persona que desde los 13 años está siguiendo este camino. Y no me arrepiento ni un ápice. Porque sobre ese camino uno construyó una familia, pudo emanar una cultura, incluso desde lo artístico, como ustedes quizás ya lo saben, y desde muchos otros lugares, pero nada de eso hubiese sido posible si uno no hubiese primero echado raíz profunda cuando nadie nos ve en el camino del ser original. Y miren que todavía falta mucho. ¿O ustedes creen que cuando yo me voy a acostar y apoyo mi cabeza en la almohada no sigo pensando cuánto todavía me falta para poder desarrollar mi ser original? Y le está hablando una persona que ya lleva más de 35 años en este camino. Quizás algunos de ustedes llevan 1, 2, 5, 10 años y ya cree que su ser está perfecto. Toda nuestra vida tiene que ser dedicada a la búsqueda del ser original, porque todo lo que hacemos aquí en la tierra, todo lo que atemos aquí en la tierra va a ser atado en el cielo. Por lo tanto, toda la vida en la tierra es para desarrollar nuestro espíritu para la eternidad. Esto es un punto en relación a la eternidad. Por eso el legado que dejemos aquí en la tierra va a ser muy importante para nuestros descendientes de aquí a miles y millones de años. La madre también nos exhorta permanentemente a buscar ese ser original. Pertenecer al linaje de Dios a través de la bendición. La madre exhorta a todo el mundo a recibir la bendición. Pero recibir la bendición no es solamente participar de una ceremonia. La bendición viene sobre el fundamento del curso fórmula. La bendición pertenece al curso fórmula, pero está sobre el fundamento del fundamento de fe y sustancia. Quien quiere recibir la bendición sin fundamento de fe y sustancia no tiene raíz. En cualquier momento esa bendición, en cuanto venga una tormenta o un viento fuerte, se va a desmoronar. Sea primera, segunda o tercera generación. Si hasta Adán y Eva también tenían que hacer un fundamento de fe y sustancia para recibir la bendición. Y Adán y Eva no tenían nada de pecado, nada, ni un ápice. Y aún Dios les estaba preparando un camino para su fe y su sustancia, justamente para encarnar la palabra, encarnar a Dios primero y luego sí, unirse en matrimonio y formar una familia bendecida por Dios. Si Adán y Eva tenían que ir por este curso, ¿ustedes creen que yo no lo tengo que hacer? No es suficiente para vivir en la esfera del cielo junto a los padres verdaderos. Incluso ya llegar a la bendición no es suficiente para vivir junto con los padres verdaderos y Hanul Pumonim. ¿Por qué? Porque si no hay esencia a través del ser original, eso está todavía muy en el aire. Ustedes saben que hay matrimonios bendecidos que incluso se rompieron. Hay segunda generación que se fue, que abandonó la comunidad. No solo con pertenecer a la bendición o pertenecer al linaje, podríamos decir, solo por el hecho de, yo ya soy bendecido, yo soy segunda generación, va a ser suficiente para perpetuarse en la esfera de Hanul Pumonim.
Por eso el Padre antes a los miembros no les daba la bendición tan rápido. Les pedía 7 años de fundamento de fe y sustancia. Porque el Padre sabía que era preferible esperar un tiempo, pero a fortalecer la raíz. Porque es la raíz lo que va a mantener y sostener al árbol. Pero si el árbol es muy alto y muy grande y no tiene raíz profunda, se va a caer. Entonces es muy importante que ustedes, siendo jóvenes preciosos, echen raíz en su ser original primero que todo. Por supuesto que la bendición es un mérito y es el esfuerzo de Dios y de los padres verdaderos, no nuestro. Más allá del sacrificio que requiere seguir el camino del principio, los padres verdaderos y el curso fórmula para llegar a esa instancia. Te voy a volver a leer esta frase. Pertenecer al linaje de Dios a través de la bendición, ya sea primera, segunda o tercera generación, no es suficiente para vivir en la esfera del cielo junto a los padres verdaderos. Son las palabras últimas de la madre verdadera. La bendición permite que ancle mi ser en el creador original, Hanulpu Monin. Pero la bendición es un mérito y un esfuerzo de Dios y de los padres verdaderos, no mío. Más allá del sacrificio que requiere seguir el camino del principio, los padres y el curso fórmula para llegar a esa instancia. Mi mérito es llegar a desarrollar una personalidad, una familia y una tribu que se asemeje a la naturaleza de Dios y actúe en base a sus valores y principios. Esa es mi responsabilidad. La bendición es parte de los padres verdaderos. La bendición es una responsabilidad de los padres verdaderos darla. Pero mi responsabilidad es recibirla sobre un fundamento de fe y sustancia, sobre un fundamento basado en valores y principios, con una raíz profunda. Por eso, más allá del estatus de ser bendecido, porque hoy una persona en un año puede recibir la bendición conociendo el principio, o menos. Alguna ni siquiera siendo miembro puede recibir la bendición, pero eso no es ninguna garantía. Por eso, más allá del estatus de ser bendecido, ser un miembro y familia bendecida central implica muchas cosas. Es la práctica del amor verdadero, es la práctica de la tradición del cielo dentro de esa sagrada comunidad. Es llegar a ser un buen ciudadano. La palabra buen ciudadano, ser una buena persona, eso hay que cultivarlo. Hay que dejar los hábitos caídos, las conductas caídas. Eso es un entrenamiento de vida. Hasta el día de hoy, nosotros que llevamos muchos años en el camino del principio, tenemos que estar siempre muy atentos y no descuidarnos a la tentación del mundo secular. Siempre estamos vulnerables a poder adquirir alguna u otra conducta mala o hábito malo, alguna mala adicción o dependencia. Siempre tenemos que estar atentos. Entonces, ser un buen ciudadano y líder del Chonilguk que libere el corazón de Dios y de los padres verdaderos, eso es lo que tenemos que hacer, asumiendo la responsabilidad de traer a la humanidad a su lado, viviendo para el bien de los demás. Por eso la importancia de hijos espirituales. A veces es muy difícil tener hijos espirituales mientras estoy estudiando en la universidad o mientras estoy llevando adelante un trabajo. Puede ser que ocurra, pero por lo general Satanás no lo permite si no hay condiciones profundas de devoción. Entonces muchos miembros tuvieron sus hijos espirituales mientras hacían su curso, porque ahí están dedicados completamente, orando por ellos, haciendo condiciones, haciendo ayuno, velando por ellos. Entonces ahí Dios puede ayudar, puede conspirar para que uno pueda finalmente tener un hijo espiritual. Si no, es muy difícil. Llegar a ser un Mesías tribal que cumpla la condición de Mesías, para ser familias chombó, que esta es la próxima etapa para llegar a ser, después de ser familia bendecida, y recibir la gracia por la autoridad de los padres verdaderos de vivir en el cielo, el valor de las 8 etapas, la importancia de los 430 verticales y horizontales.
la liberación de antepasados. Hay mucho por hacer, pero todo eso se puede hacer cuando hay raíz, si no, es muy difícil. Educar a mis descendientes en la misma identidad y pertenencia para dejar un legado en este mundo en el desarrollo del Cholil Group. No solamente traerlos a la bendición, tengo que tener las herramientas para educarlo. Si yo no sé enseñar el principio divino, ¿cómo voy a educar a mi tribu? Si yo no he tenido experiencias en el curso Fórmula, porque hay mucha segunda generación que dice, bueno, pero ya la hicieron mis padres al fundamento, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Porque yo también voy a ser un líder del Chonilgú. ¿Y cómo un líder del Chonilgú que no tuvo empatía con el curso Fórmula va a enseñar a su miembro o a su hijo espiritual a ir por ese camino? ¿Qué le va a decir? ¿Vos tenés que hacer eso? Yo no lo hice, pero vos sí. ¿Eso le van a decir? Vos tenés que hacer 2 años de curso, pero yo no lo hice porque yo no lo necesito. ¿Eso le van a decir? Imposible. ¿Quién los va a seguir así? Si hasta el propio Padre verdadero tuvo que hacer su curso. Si Jesús tuvo que hacer el curso. ¿Por qué ustedes creen que ustedes no lo necesitan? ¿Que nacieron perfectos? ¿Que ya tienen su ser original completo? Tienen que echar raíces, aún siendo segunda, tercera, cuarta, quinta. El Padre dijo que hasta la 7ª generación va a llevar tiempo de purificación y de profundidad en el camino de la restauración. No es suficiente con nacer sin pecado original. Es muy importante seguir limpiándose, purificándose para las futuras generaciones. De esta manera, si bien es muy cortito lo que quería compartir, pero quiero ser prudente al tiempo. Así que muchísimas gracias por haberme invitado a este hermoso seminario que están haciendo. Nosotros en 2 días comenzamos el de 7 días en Argentina. Estamos orando por ustedes. Ojalá Dios quiera se puedan abrir las fronteras para que puedan experimentar un hermoso año de experiencias, me valga la redundancia, con Dios y los padres verdaderos, y junto a sus hermanos y hermanas de otros países. Así que gracias, Víctor, por estar ahí cuidando a los jóvenes de primera y segunda generación. Siempre mi admiración por vos y por cada uno de los jóvenes que hoy ya también, sobre el fundamento de su curso, están abocándose a la vida pública. Ahí está la raíz para que Uruguay pueda llegar a ser muy victoriosa en muy poco tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Carlos, por sus palabras, por darnos inspiración a nosotros, más que nada por darnos el entendimiento, ¿no?, de cuál debe ser nuestra responsabilidad y qué entendimiento tenemos que tener en cuenta para nuestra vida de fe, en el momento que estemos haciendo el curso, ¿no? Bueno, yo terminé el curso, pero el curso es algo para la vida, ¿no? Es un entrenamiento que tengo que tener en cuenta porque sea para mi bendición, sea para la familia que voy a formar, necesito no solo recibir este entendimiento, sino ponerlo en práctica diariamente. En sí, doy gracias también porque hay tantos mensajes, ¿no?, de los padres verdaderos, que quizás tal vez no estemos en sintonía o tal vez nos falte mucho de entender, y tenemos a ustedes que son como facilitadores, digámoslo así, para poder explicarnos mejor, ¿no?, qué es lo que Dios nos quiere hacer entender a nosotros. Por eso, de corazón, le damos las gracias por abrirnos el tiempo a nosotros. Sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, todavía quedan algunos minutitos, por eso corté un poquito antes, por si de repente, tanto de la primera sesión como de esta segunda, hay alguien que quiera hacerme una pregunta, con todo gusto se la respondería, si así lo requiere. Sí. Esta es una pregunta más tal vez de su vida de fe. ¿Cuánto tiempo fue su curso? Y si tal vez quisiera compartir, ¿no?, cómo fue su experiencia, tal vez cortita, ¿no?, pero
Obvio. Sí, cómo no, muy brevemente, pero he tenido la fortuna de que mi propio hermano físico conociera el principio de los padres verdaderos cuando él tenía tan solo 17 años. Y si bien él estaba en la búsqueda, fue muy intensa su manera de abocarse cuando él encontró el principio a hacer su camino. Y a medida que él llevaba adelante su vida como miembro interno, aunque le costó mucho ser miembro interno porque mis padres se pusieron negativo la primera etapa, él finalmente lo fue ganando a través de siempre escribirles, siempre enviarles palabras de los padres, extractos del principio, siempre demostrarle que su amor se mantenía intacto y a nosotros también. Siempre nos estaba mandando cartas, nos decía que nos cuidemos, porque yo tenía en ese tiempo 12 años, recién había cumplido 13, hasta que un día él me invitó a poder también escuchar las conferencias a los 13 años, y desde ese momento ya mi conciencia quedó como atrapada. Atrapada en el sentido de que uno cuando arranca la adolescencia es un tiempo donde uno quiere vivir experiencias, y no siempre son las experiencias más lindas, siempre son las experiencias muy típicas del jardín del Edén, esas experiencias que nos hacen vivir el placer del momento, las emociones del momento, el hecho de tener una novia, el hecho de empezar a querer buscar la satisfacción del cuerpo. Sin embargo, justo llegó mi hermano en ese tiempo para hacerme conocer el principio y quizás desde un punto de vista frustrarme ese camino, pero desde otro punto de vista eh, el privilegio, porque yo así lo siento, de que aunque fue una gran negación durante mi adolescencia vivir como otros jóvenes vivían, otros adolescentes vivían, él me pudo cuidar mucho hasta que a los 16 años me hice miembro interno, y cuando ya me hice miembro interno a los 16 años empecé mi curso. Terminé la secundaria mientras estaba haciendo el curso. 2 años viví como miembro interno en un centro con una figura central, saliendo a testificar, recaudar fondos, mientras iba a la escuela. Y también cuando terminé la escuela hice un periodo de tiempo de curso full time y después me permitieron estudiar en la universidad y también música en el conservatorio. Y luego me designaron como líder de un centro a los 19 años, donde ya tenía mi primer grupo para poder llevar adelante el entrenamiento a los jóvenes, y luego fui líder de CARP, también fui vicepresidente y hace 10 años líder nacional. Se los resumí en 2 minutos. Por supuesto que ahí hay millones de experiencias, porque está entre medio la bendición de 1992 con mi esposa y mis 5 hijas que hoy tengo. Pero lo que yo destaco, por lo menos en este momento, es que mi tiempo más precioso, donde hoy yo puedo decir que puedo sostener no solamente las cosas buenas que vienen, sino las dificultades que vienen, es gracias a la experiencia en solitario, en personal, con Dios, únicas que tuve en la etapa antes de la bendición. Fue en ese tiempo donde uno y Dios nomás tenían que encontrarse. Y por eso soy una persona que siempre incentivo mucho a los jóvenes a no tener miedo y dejar las cosas a un lado, porque nunca se pierden cuando uno las deja por Dios. Cuando uno deja algo por Dios, todo vuelve. Incluso la música, yo amaba la música, yo empecé a componer canciones a los 14 años, 13, 14 años. Hay muchas canciones que están en el cancionero que las hice a los 13 años, 14, como la canción Gracias, como la canción Sigue Adelante, las hacía a los 14 años. Pero yo nunca tuve miedo de dejar las cosas. Y cuando incluso tuve que dejar la música, después de un tiempo, cuando era ya líder de CARP, se me permitió empezar el proyecto de la música y por eso fui a hacer los discos y todo eso. O sea que todo lo que dejé, después todo volvió. Incluso volvieron mis padres, volvieron mis hermanos, mis amigos, porque hay muchos amigos que están conectados. Me volvió la música, mi familia, mi cónyuge, mis hijas. Entonces nunca se pierde nada cuando uno lo deja por Dios.
Entonces yo por eso soy muy fan y muy convincente a la hora de decirle a los jóvenes que no tengan miedo para dejar algo por Dios, porque después todo vuelve. Eso por ahora. Muy bien, gracias. Bien, bueno, justo un minuto, vamos a ir cerrando entonces con el guía. Creo que me voy haciendo malabares acá. Estamos llenos de cables, de equipos. Bien. Entonces, para poder cerrar, le voy a pedir una oración a Kate. ¿Más, por favor? Para el verdadero y para el queremos agradecerles por este momento de interna que queremos agradecerles por participar para llegar a nosotros. Quiero agradecer que nos vaya Ayu. Muy bien, una vez más vamos a hacer un fuerte aplauso al señor Carlos Vargas por esta guía. ¿Quedó alguna foto de recuerdo? Sí. Lo estamos grabando. Víctor también estuvo sacando fotos. Si quiere más tarde le podemos enviar a usted. Sí, sería bueno. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto, Dios quiera, pronto. Nos vemos. Muchas gracias, señor Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, señor Tusaca, también. Muchas bendiciones. Muchas gracias.